Bienvenidos de nuevo, gracias por seguir aquí. Esto la verdad me anima a generar mucho más contenido útil para nuestra vida académica. Hoy voy a hacer un challenge, como en los youtubers. Hola curiosos y curiosas de YouTube, hoy estamos en el canal con Maiden y Natalia. No ese tipo de challenge, no, ese no. Realmente voy a hacer un referencias challenge, lo cual significa que voy a enseñarles qué son las referencias. Las referencias son aquellas que se ponen al final del documento cuando utilizamos las normas APA, y su objetivo principal es que el lector pueda recuperar la información. Las referencias corresponden a las preguntas hechas en el periodismo: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿qué? y ¿dónde? En esta ocasión tenemos 10 casos en los cuales hay que referenciar de manera diferente, según el archivo de origen, y cada uno de ellos tiene una ecuación. Publicaciones periódicas. En este caso debemos poner el apellido del autor o autores seguido de la inicial de su nombre, el año, el título del artículo, el título de la publicación en cursivas y las páginas utilizadas. Solamente utilizamos los números de las páginas, mas no ponemos la P como referencia de la página. También debemos poner el DOI o la URL desde donde extrajimos el documento. Publicaciones se dividen a su vez en 4 subtipos, pero manteniendo la misma ecuación. El primero es cuando tenemos un artículo de revista. En este caso tenemos que incluir el volumen en cursiva y el número entre paréntesis. Y si el artículo es electrónico, que es el segundo subtipo, debemos poner la URL. Cuando tenemos un artículo de periódico, si es físico ponemos las páginas al final. Si es electrónico debemos poner de igual forma el recuperado de libros, libros de consulta y capítulos de libro. Cuando tenemos libros completos tenemos una ecuación básica: el apellido del autor, inicial del nombre, título y lugar donde fue tomado el documento. Los lugares pueden variar. Por ejemplo, podemos poner el país donde se publicó el libro seguido de 2 puntos y la editorial del libro. También podemos poner la URL o el DOI. Cuando solo usamos el capítulo de un libro o la entrada, la ecuación es apellido del autor, inicial del nombre, año, título del capítulo o entrada seguido de punto. Ahí dentro de paréntesis se pone inicial del editor o editores y apellido seguido de la abreviatura EDS, la cual significa editores. El título del libro y las páginas entre paréntesis. Tenemos el lugar como en el anterior caso. La URL ya sabemos que debemos poner recuperado de y el DOI. Al tener el capítulo de un libro traducido al español y reimpreso por otra fuente, debemos agregar los nombres de los traductores entre paréntesis. Después del título, al final entre paréntesis ponemos reimpreso de junto con los datos de la publicación original. El libro de consulta, como el diccionario, se cita de manera muy sencilla. Al inicio ponemos el apellido junto con las iniciales del editor seguido de la abreviatura ED, que significa editor. Entre paréntesis debe ir esta abreviatura. También el año debe ir entre paréntesis y el lugar de publicación y la editorial se pone al final. Informes técnicos y de investigación. Este tipo de documentos normalmente abarcan una publicación original, pero pueden estar evaluados por pares. Su ecuación es la siguiente: apellido del autor, iniciales del nombre, año, título del trabajo en cursiva, número del informe entre paréntesis, el lugar de publicación seguido de 2 puntos y la editorial. Si el autor es corporativo, ponemos todo el nombre de la corporación antes del año y los demás datos complementarios. Al final, no debemos olvidar poner recuperado de. Al tener un informe de archivo institucional, referenciamos con la ecuación inicial y después de escribir recuperado de, escribimos la institución donde fue publicado el informe y el centro de investigación de la institución. Actas de congresos y simposios. En caso de un simposio, escribimos el apellido o los apellidos de los colaboradores con sus respectivas iniciales. El mes y el año del simposio va entre paréntesis. Posteriormente, escribimos el título de la colaboración. En iniciales, el nombre del presidente seguido de su apellido y la palabra presidente entre paréntesis, el título del simposio y finalmente escribimos la siguiente leyenda: simposio llevado a cabo en la conferencia de. En este caso va el nombre de la organización junto con el lugar. Cuando tenemos una ponencia en específico, ponemos el nombre del ponente, el mes y el año entre paréntesis, el título del trabajo o cartel en cursiva y la leyenda anterior con la variación del principio. Trabajo presentado en la conferencia de.
Ya sabemos el resto. Disertaciones doctorales y tesis de maestría. Las disertaciones doctorales, así como las tesis de maestrías, se pueden recuperar desde bases de datos por suscripción, archivos institucionales y páginas web personales. La situación en este punto, a diferencia del anterior, es un poco más sencilla. Va el apellido del autor, las iniciales del nombre, el título de la tesis en cursiva y entre paréntesis el tipo de tesis. Cuando la tesis está en una base de datos, debemos escribir recuperada de y el nombre de la base de datos junto con el acceso o número de solicitud. Cuando la tesis es inédita, ponemos entre paréntesis la diferenciación, el nombre de la institución y el lugar. Cuando la tesis está en internet, ponemos entre paréntesis el tipo de tesis y la institución. Luego el recuperado de junto con la URL. Comentarios y revisiones por pares. Las revisiones se publican de varias formas, como publicaciones periódicas, en sitios de internet o en blogs. Medios audiovisuales. En el caso de una grabación de música, debemos poner el apellido del escritor seguido por la inicial de su nombre y entre paréntesis debemos poner el año de copyright, el título de la canción y entre corchetes grabada por el artista. Es decir, debemos poner el nombre del artista, primero las iniciales y después el apellido, si es distinto del escritor, claro está. En título del álbum en el cual se grabó la canción y entre corchetes el medio de grabación, es decir, CD, disco, cassette, entre otras cosas. Luego de cerrar el corchete debemos poner el lugar, el sello discográfico y la fecha de grabación si es distinta a la fecha de copyright. Cuando tenemos un video debemos poner el nombre del productor, luego debemos poner el título productor de entre paréntesis y posteriormente el año, también entre paréntesis. Luego ponemos el título del video y el formato del video debe ir dentro de los corchetes. Después debemos poner el de y la fuente de la cual extrajimos el video. Cuando tenemos un podcast, debemos poner el nombre del productor e igualmente poner el título de productor entre paréntesis, después la fecha entre paréntesis y la fecha debe ir completa, no solamente el año. Después ponemos el título del podcast y entre corchetes debemos poner audio en podcast y poner recuperado de y la dirección electrónica. Trabajos inéditos o de publicación informal. Estos trabajos incluyen aquellos que están en proceso, que han sido presentados para su publicación o que se han terminado pero no se han presentado. En este caso, la ecuación es aún más sencilla. Tenemos el apellido del autor, las iniciales del autor, el año entre paréntesis, el título del manuscrito y posteriormente después de un punto debemos poner manuscrito inédito o manuscrito presentado para su publicación o manuscrito en preparación, según como sea el caso. Compilaciones y documentos de archivo. La ecuación para este punto es, iniciamos con el autor, en este caso ponemos el día, el mes y el año entre paréntesis, el título del material y entre corchetes debemos poner la descripción del material. Después de un punto debemos poner nombre de la compilación y entre paréntesis el número de la clasificación, el número de la caja, el nombre del archivo, entre otras cosas. Y al final debemos poner el nombre y el número del repositorio. Foros en internet, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea. Tenemos un mensaje publicado en un blog, tal como en los blogs que nos hace hacer Cobos. Debemos poner el nombre del autor, seguido de la fecha entre paréntesis, el título del blog y dentro de corchetes debemos poner mensaje de un blog, recuperado de y la dirección electrónica. Debemos poner el arroba, el nombre del usuario, la fecha en la cual se publicó el tweet dentro de paréntesis, el mensaje completo del tweet y finalmente dentro de los corchetes debemos poner mensaje de Twitter. En los videos anteriores les traigo el Suárez Tip. En este caso les voy a enseñar los sistemas de citación. Son tres. El primero es el anglosajón, que se identifica por el sistema parentético. Las referencias se ponen en orden alfabético y la sangría es francesa. En este caso nos podemos acordar de APA. Es el sistema latino. Se identifica porque el sistema de citación es con respecto a un número y en el pie de página se explica dicho número. Tiene abreviaturas específicas como OPCIT, que significa anteriormente citado, y BIT igual al de arriba, CFIC, que significa confrontes. Las citas directas textuales van en cursiva. En este sistema de citación tenemos las normas ICONTEC o las normas Chicago. Es el sistema secuencial. En este sistema las citas aparecen por orden de aparición y tenemos las normas Vancouver, EEE y usualmente es utilizado para las carreras como ingeniería. Bueno,
Ya hemos llegado al final de nuestro video. Realmente quería agradecerles de nuevo por ver mis videos. Les pido que se suscriban acá abajo y nos vemos en un próximo video.